Atención, aquí el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, transmitiendo de frecuencia modulada. No todos somos patriotas de lo mismo. De los ceros, no jamás la pone el sol, la pone el sol. Se la enseña a mi patria, la bandera tricolor. Quiero decir que hay olor a alcohol en este lugar, Pero todos somos patriotas de algo. Aseguraremos el orden público. Yo quiero a mi bandera. Las creencias requeridas no pueden ser incrustadas. Un espacio para defender tus ideales. Se nos ha acusado de estar con el comunismo. Yeah, baby. Soy de Cerro Colorado, ande no sabe llover, y anden ahí de pase el río cuando le da por crecer. Con Atahualpa Yupanqui de fondo, leo un fragmento del primer discurso del candidato a la presidencia por Unidad Popular, el historiador Gonzalo Abella. Decía lo siguiente: a partir de ahora somos guerrilleros de las ideas frente a los tanques de canalladas que nos van a poner enfrente. No podemos regalar ningún flanco. Cada bandera que ellos abandonan es una que nosotros recogemos y tenemos que ser implacables. No podemos estar a la defensiva. Seguía Abella: cada bandera que ellos abandonan es una que nosotros recogemos. Es una consigna que define bastante bien a Unidad Popular, un grupo político a contracorriente de la izquierda tradicional de los uruguayos, que es el Frente Amplio. Asamblea Popular, Movimiento 26 de Marzo, el Partido Humanista, el Partido Bolchevique del Uruguay y el Partido Obrero y Campesino del Uruguay son algunos de los que integran Unidad Popular, que también cuenta con muchos militantes independientes que vienen de causas como el ambientalismo, por ejemplo. Y a medida que avanza el año electoral vamos a estar entrevistando a los candidatos a la presidencia, y es por eso que hoy recibimos en estudios a Gonzalo Abella. ¿Cómo anda? Mira, muy bien, me sorprendió lo de a contracorriente, porque realmente si hay una cosa que define a la Unidad Popular es recoger una vieja correntada patriótica que viene del artiguismo y que viene de las banderas de la izquierda que fueron abandonados por la nueva derecha del Frente. Quizá, yo lo dije una vez medio en broma, medio en serio, quizá para definir a la Unidad Popular como recuperación de las banderas de la izquierda y recuperación de las mejores banderas de la patria, incluso de los mejores estadistas de los partidos tradicionales, quizás se adecue a una definición de la Unidad Popular una cosa que dijo Wilson Ferreira cuando quiso reflotar un partido nacional, que ya no era posible. Wilson Ferreira dijo: somos viento nuevo soplando en viejas banderas. Y realmente no nos sentimos a contracorriente, nos sentimos ocupando un espacio que realmente otros han abandonado. Los blancos y los colorados también fueron partidos de ideas alguna vez, antes de ser Concertación. Se enfrentaron en los campos de batalla porque tenían distintas ideas, antes de ser un conglomerado rosadito. Y el Frente Amplio fue de izquierda, antes de ser neoliberal y entregar la patria. Abella, cuando usted dice esta nueva derecha del Frente, ¿incluye a todo el Frente Amplio, a todos los sectores que forman la coalición? Yo diría que es espectacularmente interesante lo que pasa con el Frente, porque le copia a los partidos tradicionales hasta cierta estrategia que tenían los partidos tradicionales en los 50, cuando se desprestigiaban, de inventar en su seno una falsa oposición para abrir el espectro a los votantes. Entonces, ahora el Frente Amplio se presenta con dos candidatos que son esencialmente lo mismo. Yo pedí que incluso con la senadora Constanza Moreira me hicieran el background de su gestión parlamentaria, porque antes no existía, ¿no? Era una académica. Y realmente me dijeron: no te gastes, cliquea Parlamento.gov.uy, nuestros legisladores, busca la gestión de Constanza Moreira, y cliqueas Constanza Moreira y votó todas las leyes reaccionarias que votó el Frente Amplio, no solo la megaminería. Constanza Moreira fue un soldado tranquilo de la obediencia debida. Por lo tanto, esta cosa que le crea la prensa, porque ahora hace una crítica a Mujica y entonces, no, es de izquierda, y la gente no pregunta más allá de eso. El Frente Amplio es derecha hasta en eso.
hasta en las pícaras tácticas politiqueras que usaron los colorados, es decir, y que los protegía la ley de Lema. Bueno, esas mismas tácticas está usando la nueva derecha del frente. Me cuesta imaginar, igual pensar, ¿no? Eduardo Lorié, de derecha. Bueno, quizá Lorié tuvo el gesto simpático de dejar una flor en su asiento cuando el frente se fue a la derecha y él estaba en el medio, pobre. Pero realmente hay una cosa que dice el Evangelio: por sus frutos los conoceréis. Más allá de los discursos, ¿qué está haciendo el Frente Amplio en sus propuestas y en sus acciones concretas? Es decir, en los últimos 8 años desaparecieron 10.000 predios familiares del campo uruguayo. 10.000 familias abandonaron el campo. Eso significa que productores de alimentos directos tuvieron que abandonar el campo en esta reforma agraria al revés que está haciendo el Frente Amplio, que acentúa las peores situaciones de antes. El agua está envenenada como nunca antes, es decir, asusta las noticias que nos dan los obreros de OCE. La tierra está en manos extranjeras como nunca antes, pero no de campesinos humildes, de las grandes transnacionales que la saquean. Y se está totalmente de rodillas ante los proyectos de las transnacionales. Yo, vos sabés que a veces pienso, si la señora Yulisa Reynoso, además de ser virreina, pudiera votar, votaría por el doctor Tabaré Vázquez. Porque el doctor Tabaré Vázquez le garantiza a las transnacionales, a Aratirí, a todos los que nos matan, le garantiza que la cúpula del PCNT queda sosegada, que no hay bochinche, y que entonces todo es tranquilo, porque claro, hasta la izquierda está apoyando. Para Abella no hay matices, ¿no? Me parece. Habla de transnacionales, habla de colorados, habla de neoliberalismo de izquierda. ¿No pondera, por ejemplo, Abella que llegar al poder implica perder, dejar de lado alguna de esas banderas radicales que se tenían? Radicales. Pero nadie le hubiera pedido al doctor Tabaré Vázquez una revolución cubana. Le pedíamos transparencia, sinceridad, que Pluna siguiera volando, que los casinos dieran plata y que realmente se respetara y se atendiera la tierra en función de lo que siempre dijo el Frente Amplio, que era un elemento esencial que dividía a la izquierda de la derecha. Pero eso no es radical. Es más, nosotros estamos estudiando seriamente proyectos que son de los partidos tradicionales. El Instituto Nacional de Colonización, la Unidad Cooperaria Cololó, no son de izquierda, fueron del mejor vallismo. La pureza de un Leandro Gómez, buscando la solidaridad con el Paraguay independiente, no era de izquierda, era del mejor espíritu de ese blanco zarabista que tuvo mucha, después lo que fue después el zarabismo, que tuvo mucha indignidad, donde el único partido político del Uruguay donde yo no puedo encontrar valores es en el Partido Independiente, porque es un grupo simpático de empresarios que en vez de invertir en bonos del Tesoro invierten en cargos para después ser bisagra. Pero fuera del Partido Independiente hubo ideales en el Partido Blanco, hubo ideales, no diría en el Partido Colorado, en el vallismo. Y hubo ideales por los cuales murió mucha gente de izquierda que hoy se siente muy defraudada con el Frente Amplio y la nueva derecha. Está implacable Abella, ¿no? Sí, no. No, todo lo contrario. Mirá. El Partido Independiente, ese grupo de empresarios que en lugar de comprar bonos del Tesoro, buscan cargo para después repartir Hay grandes titulares, ¿no? La virreina Reynoso. Este grupo de empresarios que juega la política, el Partido Independiente, el neoliberalismo del Frente Amplio, ¿no? Porque ya ni siquiera liberalismo, neoliberalismo. No, neoliberalismo total, perdón. Sí. Mirá que yo no digo que ningún gobierno del Uruguay haya hecho todo mal todo el tiempo. La política contra el tabaco del doctor Tabaré Vázquez fue una cosa muy importante. Si uno ve hoy Canal 5, tiene más calidad cultural y educativa de lo que tenía bajo blancos y colorados. Pero el tema es que eso no define un país. Lo que define un país son los grandes rumbos económicos, sociales y culturales que un gobierno define. Y en ese sentido, el Frente Amplio, desgraciadamente, es lo mismo que blancos y colorados, más el control sobre la cúpula sindical que blancos y colorados no pueden garantizar. Y la cúpula sindical y los sindicalistas en general
tampoco no es que se arrimen también al Frente Amplio. ¿Es una cosa de ida y vuelta? Es interesantísimo lo que está pasando por debajo en el movimiento sindical, con los sectores clasistas que resisten, como en la educación, por ejemplo, que incluso pedían la destitución de un jerarca que era del mal llamado Partido Comunista. Pero de todos modos, nosotros asistimos en el Uruguay a cambios profundos en la clase obrera. Ya no hay aquellos ejércitos industriales de las grandes fábricas textiles. Nosotros tenemos una auténtica clase obrera con vocación de trabajo obrero, pero que tiene que hacer changas, están tercerizados, se meten en una empresa de vigilancia, después tratan de meterse en una empresa de limpieza, se anotan para una suplencia en una fábrica, mientras por otro lado existe una aristocracia obrera de altos sueldos, que son de la cual se recluta una cúpula sindical que desgraciadamente le hace los mandados al neoliberalismo del Frente Amplio. Hacemos la tanda, ¿le parece? Y seguimos hablando. Estamos en conversación con Gonzalo Abella, candidato a la presidencia por Unidad Popular. Estamos conversando con Gonzalo Abella, candidato a la presidencia por Unidad Popular, y hablemos un poco de la ideología que sustenta al partido. Unidad Popular abreva mucho del ideario artiguista, por ejemplo. Sí. ¿Por qué ir a recoger ideas de una persona que nació y murió en un mundo totalmente diferente al que vivimos? Quizá porque de la época de la independencia de nuestros países quedaron un montón de tareas inconclusas. Quizá el futuro del Uruguay no se agote en el pensamiento artiguista, pero las tareas inconclusas hay que cumplirlas. Y realmente una de las tareas en que Artigas se preocupó muchísimo es la salvaguarda del rico patrimonio de los orientales. Cuando el rico patrimonio de los orientales está vendido al bajo precio de la necesidad de unos pocos, esa bandera, esa consigna pasa a ser sentida como una cosa fundamental de vida o muerte. El tema de la tierra es un tema central para nosotros, pero no solo eso. Vos agarrás, por ejemplo, las instrucciones del año 13, ¿no? Es interesante cómo él plantea la democracia. No hay pluripartidismo en las instrucciones del año 13. Cuando habla de los pueblos de indios, él no dice que vayan los candidatos políticos cada cual a juntar votos. Dice que cada pueblo de indios elija su diputado, que además es removible. Y realmente ese concepto de democracia ciudadana, de cuidar los intereses del colectivo, y por eso se sacrifican los particulares, es una cosa que nos enseña en nuestra historia muy interesante. Qué bien se gobernó en un ranchito de barro en Purificación, y cómo se pudrió todo ante el blindaje de las paredes de mármol de un palacio legislativo. ¿Pero cuántos eran en Purificación? ¿Cuántos eran? Uh-huh. En ese momento, si nosotros contamos Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y la banda oriental, posiblemente tendríamos una población de unos 400.000 habitantes. Sí, es cierto, hoy somos solo nosotros 3 millones. Pero de todos modos no es un gobierno para unos pocos, es decir, está pensado, las instrucciones del año 13, en el año 15, en el Congreso de Arroyo de la China, el Congreso de la Liga Federal de los Pueblos Libres lo adoptó como método y como instrumento institucional para todas las provincias. Es más, estaba pensado para ser presentado en el Congreso de Tucumán de 1816 para todo el Río de la Plata, como modelo institucional. Entonces ahí hay un montón de ideas. Por ejemplo, las instrucciones del año 13 plantean la división de poderes. Un poder no debe meterse en el otro. Concretamente, cuando el Frente Amplio no anuló la ley de caducidad, está violando las instrucciones del año 13, porque ¿qué es la ley de caducidad? Que un poder del Estado, el poder legislativo, le dice a otro poder del Estado, violando la Constitución, a estos podés juzgar y a estos no. Se mete el poder legislativo en el poder judicial. Bueno, las instrucciones del año 13 nos recuerdan que un régimen sano no puede hacer eso, y que el Frente Amplio hubiera tenido un mínimo de vergüenza. Hace 2 periodos legislativos que tiene mayoría, tendría que haber tenido la dignidad constitucional de haber abolido la ley de caducidad para no ser cómplice, como lo es en los hechos, de crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo veía Abella, o cómo vivía Abella la formación del Frente Amplio en el año 71? Bueno, yo militaba en la izquierda desde muy gurí, vengo de familia blanca, muy católica, mi abuelo
salteño materno fue diputado por Salto, una madre muy católica, una familia muy amplia, eso sí, porque no tengo más remedio que hablar de mi adolescencia y mi juventud por la pregunta que me hiciste, ¿no? ¿Usted es católico? No, vos sabés que yo tengo demasiadas heridas en el alma y en la vida para creer en Dios. Sin embargo, mi trabajo con los pueblos originarios y mi vida en la selva me ayudó a entender que, asumiendo provisoriamente que no estoy loco, que realmente hay una dimensión de lo inexplicable ante la cual entro con mucha humildad. Y me hace cuestionar algunas cosas dentro de otras certezas que tengo, sobre todo certezas de brújulas sociales sobre el destino de los pueblos. Pero realmente hay algunas cosas que confieso que me dejan perplejo, más allá de que, ya te digo, he visto demasiadas injusticias, porque como dice Rafael Barret, un escritor que vivió mucho en Paraguay, y es mi credo, que haya hombres ricos y hombres pobres es una injusticia, pero que haya niños ricos y niños pobres es una monstruosidad. ¿Vivió en la selva? En periodos esporádicos. ¿Qué pasa? Yo trabajé, fui becado por IDRC Canadá, y después se me contrató no como funcionario, sino para trabajar esporádicamente como evaluador en equipos multidisciplinarios de impacto de proyectos ya producidos en la selva, visitando los pueblos originarios para que ellos dieran su testimonio de cómo vivían la nueva ruta, la nueva represa, la nueva desviación de un río, la expansión de los monocultivos. Y gracias a ese trabajo, fundamentalmente, que después me permitió además trabajar en universidades, en cursos de posgrado de evaluación, el único país que no conozco de América del Sur es Guyana. Y de América Central, en América Central conozco todos, y en el Caribe conozco Cuba. Es decir, me dio una la vida, viste, cuando vos te volvés un poco viejo, siempre te da golpes, pero también a mí me dio regalos. Y por ejemplo, yo cuando me hablan de la minería, yo puedo decir con propiedad, esta película ya la vi, sé lo que promete y sé cómo termina. Abella, usted quiere ser presidente, ¿no? ¿Es su fin Yo superior? integro un colectivo político de gente de distintas filosofías, tú hablabas de ideología, de distintas ideologías, que convergen en un programa de emergencia, de salvación nacional, del cual yo soy vocero circunstancial en el plano electoral. Bueno, pero si están los votos, usted termina al frente del Ejecutivo, ¿no? Si están los votos, pero ahí tendría que haber un cambio muy sustancial de la situación del Uruguay en el marco de cosas que no serían demasiado deseables. Pero imaginemos que llega al poder y es presidente. ¿Se siente con pasta de presidente para dirigir un país? Mira, igual que como vocero, detrás mío hay un colectivo impresionante de gente muy sabia, gente que trabaja en el plano de la economía, en el plano de la salud, es decir, permanentemente nosotros estamos trabajando en equipo. Es más, yo ni siquiera dirijo el órgano de autoridad de la Unidad Popular, que tiene una coordinación de gente, no integro la comisión de programa, que lógicamente tienen solo como superior el plenario de delegados de todo el país, que ahora se va a reunir el 15 de marzo, pero yo no integro ningún órgano de dirección. Yo hoy soy un vocero colectivo, lo cual me obliga además, es muy interesante, a cuidar mi lenguaje en algunas cosas. Porque hay algunos elementos dentro de la Unidad Popular, algunos elementos ideológicos en los que la gente de Unidad Popular discrepa entre sí. Pero al construir un programa colectivo, yo más que opinar como persona, tengo que ser vocero de lo que se consensa. Y realmente yo creo que fue muy fácil consensar en la Unidad Popular, porque es tan dramática la perspectiva a la que se enfrenta nuestro país, muy especialmente con la megaminería, que realmente un programa de salvación va de suyo, tanto en sus grandes líneas estratégicas inspiradas en el artiguismo, como en las medidas de mitigación de impactos y de emergencia que estamos implementando como programa mínimo y dislocado en todos los departamentos. ¿Le gusta el estilo de gobernar de Mujica? Mira, Mujica me enseñó una cosa muy importante, que los máximos dolores no te vacunan para no terminar haciendo exactamente lo contrario de lo que dijiste. Es decir, Mujica para mí es una gran tristeza porque... ¿Se vendió? Eso lo decís tú. Yo lo que puedo constatar es que como muchos otros del viejo MLN, bueno, la mayor parte se abrió o murió en combate, pero yo nunca integré el MLN, por eso yo no puedo juzgar ni siquiera éticamente lo que pasó dentro de la cárcel, qué pasó, quién se vendió, quién no. Yo no puedo juzgar eso porque yo no viví eso.
No, digo, pero terminó siendo pero sin lo contrario, o por lo menos cambió de parecer radicalmente. Bueno, pero eso lo reconoció él. Eso lo reconoce él a cada rato. Que ¿Y está mal? Que una persona madure. ¿Sabés lo que pasa? No está mal, pero si yo convoco a gente joven que por creer en mí da la vida y después me doy cuenta que me equivoqué, lo menos que puedo hacer por respeto a los que dieron la vida es irme para mi casa y no querer ser presidente. Yo creo que ahí hay una falta ética importante. Es decir, él no puede alegremente hacer hoy exactamente lo contrario de lo de ayer, teniendo sobre su peso no gente que haya matado, sino gente que murió por creer en él. Eso es muy doloroso. Y gente que destrozó su vida, y destrozó su pareja, y destrozó sus estudios. ¿Pero él no llega a la presidencia para ayudar a la gente, Mujica? Bueno, la educación está en crisis. La violencia social ha aumentado. No es una sensación térmica, como decía nuestra culta ministra Daisy Tourné. Estoy escuchando a Pedro Bordaberry en este momento. Escuchando a Pedro Bordaberry, genial. Mira, Pedro Bordaberry cree que el problema, para hablar de un tema concreto, de la violencia es bajar la edad de imputabilidad. El señor Pedro Bordaberry sabe que es un demagogo, porque es exactamente lo contrario. Si vos bajás la edad de imputabilidad y metés a muchachos de 16, 17 años en las cárceles de adultos, vos les das un posgrado de crimen organizado. Porque nuestras cárceles son monstruosos infiernos, cosa que Bordaberry no dice. No lo va a meter en la cárcel de adultos, ¿no? Lo va a meter en un centro de reclusión especial. ¿En un centro de reclusión especial? De menores. ¿Y con qué plata? Es decir, ¿quién saca cuando no hay...? Mira, es tan sencillo. Vos agarrá, mirá que yo conozco ese tema. Hay gurises de 16, 17 años que ya no son recuperables, son una minoría. ¿Y sabés por qué no son recuperables? Porque la droga ya los ha destruido. ¿Pero qué propone Abella, por ejemplo, o Unidad Popular para solucionar el tema de la violencia? Muy sencillo. Generá en el mundo rural espacios de rehabilitación. Y a esos adolescentes, infractores, incluso infractores graves, por 2 o 3 años, no los dejes ni asomarse al lugar de donde vivieron. Mete un ómnibus para que lo vayan a ver sus seres queridos. Porque si vos, a un muchacho que está en rehabilitación, lo dejás volver al barrio donde operan las mafias y donde le dicen, acordate que sabemos dónde vive tu hermanita, acordate que está tu mamá acá. La mafia es más poderosa que la rehabilitación. No hay caso. Bueno, pero eso le cercena algunas libertades del propio adolescente, ¿no? Estamos hablando de un infractor. Bueno, entonces... O 2 o 3 años, cuando las penas pueden ser menores a 2 o 3 años. Bueno, ahí es el tema. Pero vos, ¿de qué estás hablando? Yo estoy hablando de infractores que están deshechos, que están haciendo delitos graves y que están vinculados a mafias de mayores que los hacen operar incluso con un arma en la mano. Entonces yo te digo que para esos jóvenes no hay rehabilitación en tanto vos los dejes vinculado a un ambiente donde la mafia es más eficiente que la policía. Incluso aunque tuviéramos un ministro del Interior inteligente, como están planteadas las cosas, la mafia es incluso si tuviéramos un ministro del Interior inteligente. Sí, aún así, porque una bella incendiario siempre deslizando que, por ejemplo, el palo. supiera él descubriera lo que sabe todo el mundo, que dónde están las bocas, ¿no? Pero aún así, es decir, porque Garcés dijo, ¿no? Es decir, si yo saco la droga de inmediato en el Concar, el primer día hay 12 muertes. Ahora, cuando yo digo separar al menor infractor de ese mundo de la mafia delictiva, no justifico el infierno que están viviendo los adultos presos. No lo justifico. Simplemente empiezo por algo. Y empezar por algo es pensar en la adolescencia, no tipificándole como infractores adultos, sino generándoles un ámbito salvador para los primerizos. Pero eso es una suerte de, no quiero poner la palabra campo de concentración, pero es llevarte a los adolescentes a un lugar alejado, en un lugar bastante bucólico, campo. ¿Vos entraste a una cárcel uruguaya? ¿Alguna vez entraste en Concar? No, pero he visto varias imágenes como pasa que es un desastre el estado en que se encuentra. Pero vos sabés que la única forma de... No estoy hablando en el lugar, sino en el tiempo en que se lo deja tú dijiste campo de concentración. No, capaz que es un término errado. Pero sí alejarlo de su hábitat natural, que es el barrio donde se crió, sus afectos, su familia.
¿no? Y alejarlo durante 2 o 3 años y ponerlo en este lugar, que sería un campo donde se le brinde oportunidades para interesarse, para trabajar. Es decir, el derecho al acceso a los seres queridos es sagrado. Lo que yo dije es no acceso al lugar donde está la mafia. No, por favor, el acceso es más, no hay terapia, no hay contención solo institucionalizando a un muchacho. El muchacho necesita imperiosamente su familia, a los seres que lo quieren, incluso a sus buenos amigos. No, yo dije todo lo contrario. Abella, está claro que pues, usted pone énfasis, ¿no?, en que los programas de rehabilitación sean de esta manera que se los imagina. No me los imagino, hay una experiencia mundial. O que lo plantea, sí. ¿no? ¿Qué pasa con las penas? ¿Endurecería las penas para los menores? Hoy tenemos un código de la niñez y de la adolescencia que establece Mira, nosotros por suerte 5 años como máximo. Nosotros por suerte tenemos un staff de gente vinculada a estos temas, tanto trabajadores como técnicos, profesionales, gente penalista. Es decir, y tenemos además una experiencia internacional muy interesante. Incluso los países del ALBA, países a los cuales deberíamos aprender mucho más de lo que aprendemos, tienen estrategias sumamente interesantes de rehabilitación adolescente que nunca pasan por bajar las edades. Sin embargo, el tema de la pena es una pregunta abstracta. Si la pena implica una estrategia de rehabilitación real, las penas tienen que ser más largas. Si la pena es lo que es hoy, un depósito de adolescentes muy presionados por las mafias de afuera, que finalmente son victoriosas, entonces la duración de la pena es absolutamente irrelevante. ¿Y qué se hace o sea, supongamos que se logran estos lugares de rehabilitación en el campo y los adolescentes terminan allí durante el tiempo que sea necesario? ¿Qué pasa en esos barrios donde solamente quedan las mafias y las familias de estos adolescentes? Lo que pasa, ¿no?, que el tema es solo un tema menor en relación a otro tema muchísimo más mayor, muchísimo más grande. La violencia social generalizada, como tenemos ahora, es expresión de un país que pierde el rumbo y de un pueblo que pierde la esperanza. Cuando un proyecto por arriba se hace añicos, cuando se desprestigia aquel que prometió el cambio, entonces de la gente aflora lo peor de sí mismo. Yo hago la mía, y si son todos iguales. Cuando un país recupera la esperanza, de la gente aflora lo mejor. Y las mafias pierden comparsa. Porque ¿qué pasa? Porque hay muchos más muchachos metidos en el sueño de ascender. Mira, la pobreza uruguaya, esa pobreza que mentirosamente las cifras oficiales dicen que ha disminuido, esa indigencia que se inventa en estadísticas, o se hace mal un censo nacional, intencionalmente se hace mal un censo nacional y se lo sabotea para no saber cómo está creciendo la pirámide etaria en los asentamientos. La pobreza que teníamos nosotros en los conventillos urbanos en los años 50 era una pobreza con esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente valoraba la escuela pública. Me lo decía una maestra ya fallecida, que fue maestra del Cerro en los años 50. Dice, venían las gallegas con el hambre en la cara, pero descubrían en Uruguay la esperanza de subir socialmente. De maestra, usted me lo curte a palos, pero me lo saca adelante, ¿vale? Hoy, el adolescente, hijo de perdedores, nieto de perdedores, bisnieto de perdedores, en un asentamiento, que sabe que no tiene oportunidad de un trabajo, tiene que mentir hasta su domicilio para tener alguna posibilidad de alguna changa. Tiene un gran rencor contra ese liceo, no tiene ninguna expectativa. Es más, lo apedrea, porque acá me engañaron, acá me dijeron que éramos todos iguales. Y muchas mamás pobres, lo que más les interesa de la escuela es que le den un certificado de discapacidad intelectual a su niño, aunque no lo sea, a los efectos de subir sus ingresos. Es brutal. Entonces, vos no podés combatir la violencia si no recuperas un proyecto de país, si no recuperas la esperanza, si no tenés la posibilidad de trabajar. Abella, usted que es un artista convencido, ¿no?, y que habló rescató esas instrucciones del año 13 como para demostrar esa democracia donde cada pueblo elegía a su representante. Por otro lado, lo escucho convencido decir que este país ha perdido el rumbo. Pienso que entre el Frente Amplio, los partidos tradicionales,
2 millones de uruguayos le han concedido el voto a esas representaciones políticas, y encuentro extremadamente arrogante el hecho de pensar que 2 millones de uruguayos perdieron el rumbo y que solo Abella y un grupo de iluminados que representan la unidad popular tienen claro que cuál es el rumbo y cuál es el rescate de estos 2 millones de personas que se han perdido. Está bueno, ¿no? Alguna vez el pueblo alemán, un pueblo muy culto, alguna vez el pueblo alemán perdió el rumbo. Y alguna vez... Pero me compara al Frente Amplio con los nazis. Ah, no. Mira, hay una cosa muy clara. Es decir, no estamos en un país bajo un régimen fascista. Es decir, si yo estuviéramos en un régimen fascista, yo tendría que salir corriendo por lo que estoy diciendo. Y es altamente probable que yo tome el ómnibus y vaya a mi casa. No estamos en un régimen fascista. El fascismo es la dictadura abierta del capital financiero. No estamos en un régimen fascista. Yo simplemente te contestaba una cosa que tú decías. ¿Un pueblo puede estar equivocado? Mira, hubo un momento en que el pueblo alemán se equivocó mucho. Hubo un momento en que muchos pueblos de Europa se equivocaron mucho. Hubo un momento, a fines del siglo XIX, que el pueblo cubano prefirió seguir siendo súbdito de España, en 1878. Y ahí José Martí dijo una frase muy interesante. Él sentía mucho dolor y dice: a veces parece que hasta los pueblos perdieran el decoro, pero siempre queda un puñado de seres humanos que asumen sobre sus hombros el decoro de todo un pueblo. Y en este caso el tema es que nosotros no somos un grupo exclusivo. Yo, en relación a los frente amplistas de a pie, es decir, a la base frente amplista, yo solo tengo una definición: son mis hermanos de sueños y de sufrimientos. El matiz está en que mucha de esa gente que son mis hermanos de ayer, de hoy y de siempre, esa base frente amplista sin la cual no se va a poder hacer ningún cambio, y digo lo mismo de los arabistas, porque yo reverencio la figura de Aparicio de Arabia y del viejo gallismo, esa gente que son mis hermanos, simplemente con el frente amplismo yo tengo un matiz. Ellos creen que el frente ha perdido el rumbo, la inmensa mayoría de ellos lo reconocen, pero creen que es mejorable por dentro. Yo soy del grupo de los escépticos que cree que el frente ya no tiene arreglo y que es necesario empezar a explorar herramientas de cambio por fuera, con los cuales no estoy con los puños apretados rezongando a los frente amplistas. Estoy recuperando una alegría interior de estar creando cosas que se ponen al servicio de todos. Abella, Unidad Popular está conformado por varios grupos, sí, ¿no? Los mencionamos al arranque. Uno de ellos es el Partido Humanista. Hace poco estuvo uno de los dirigentes, aunque a él no le gustaba el término dirigente, del Partido Humanista, que es Daniel Roca, quien nos comentó que está escribiendo un libro que seguramente lleve por título ¿Cómo acabar con el hambre en 30 días? ¿Está al tanto de ese proyecto? Sí. ¿Y usted cree que es posible eso? Mira, el volumen de alimentos que hay en el planeta da para 10 humanidades. Eso es así. Sí, eso nos lo dijo. No, pero eso no lo dijo Daniel. Que no se haga el original. No, como argumentos para decir que es posible acabar con el hambre. No, el tema es que realmente lo que a nosotros nos embreta es una serie de elementos que son una tiranía mundial. Y acá sí, la Organización Mundial del Comercio, a la cual se somete el Frente Amplio y los partidos tradicionales, es una dictadura mundial muy siniestra. Fíjate vos, nosotros ahora tenemos una carestía terrible en frutas y verduras. Ahora bien, en los últimos 8 años fueron expulsadas 10.000 familias del campo. Pero no solo eso, otras tantas familias están arrendando a los ojeros porque no les da producir alimentos. Parece loco, ¿no? El precio de las verduras y las frutas está altísimo, pero no rinde producirlas. Pero no solo eso, ya dependemos de semillas genéticamente modificadas que hay que comprarlas a los laboratorios. Entonces, se ha destruido toda la diversidad. Pero el hambre existe desde que existe el hombre, ¿no? Pero no en los niveles que existen en el planeta hoy. Pero hambrunas hubo... Es al revés. Es al revés, ¿no? Creo que nunca se alimentó a tantas personas como se alimentan ahora en comparación con siglos anteriores. Pero es exactamente al revés de lo que tú estás diciendo. Nunca yo creo que no. Tanta hambre en el planeta, nunca hubo tanta hambre en el planeta como desde que existe la FAO y las Naciones Unidas.
Es decir, todos esos proyectos hipócritas generan primero... Fíjate el caso de Haití. Haití era un país campesino, vivía de la economía del chancho. Es decir, el chancho era el banco del campesino haitiano. Y los chanchitos eran sus intereses. Estados Unidos necesitaba mano de obra barata para competir con los chinos en los levis finos y las pelotas de béisbol. Manufactura barata. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Crea la fiebre porcina. Entonces, generosamente va a las Naciones Unidas a matar chanchos. Entonces, Haití queda en la indigencia mayor por culpa de Naciones Unidas, y después, para que no se rebele, le meten los cascos azules. Pero el hambre que hay hoy en Haití... ¿En qué película salió eso? ¿En qué película? Ojalá fuera una película. Vos sabés que estás ironizando sobre temas que son sumamente dolorosos. No estoy ironizando sobre el tema, pero me cuesta... Yo entiendo que el capitalismo tiene grandes injusticias y que el poder corrompe. Eso, a partir de esa frase... No siempre, mira... Bueno, no, pero a partir de esa frase... Tampoco en eso estoy de acuerdo. No siempre también, pero a partir de esa frase vamos a estar de acuerdo, seguramente, ¿no? No sé. O por lo menos aceptar que en muchos casos... el poder corrompe. Ahora sí. Corrompe. Ahora, por otro lado... el discurso maniqueo de que están los malos y que los pocos buenos estamos atrapados en esa lógica del mal, me cuesta creerlo, ¿no? Pero yo, yo conozco... Me cuesta creer que en definitiva hay una asociación conspirativa de un grupo de hacedores del mal que nos están llevando a todos hacia el abismo. Entiendo que es mucho más complejo el fenómeno de interrelaciones que se dan entre gobiernos, entre organizaciones, entre la gente, como para poder ubicar a unos en la canasta del mal y del diablo, y a otros en la canasta de las víctimas y los corderos. Si vos decís eso, yo te puedo decir que yo conozco un montón de técnicos frente amplistas metidos en los ministerios, en cargos jerárquicos, que se ponen la camiseta y dejan el alma. Entonces acá no estamos juzgando gente, estamos juzgando intencionalidades políticas por arriba. Y yo te digo que por encima de Obama... Esas también las toma la gente, esas decisiones de arriba, ¿no? Arriba hay gente, no hay robots lo que pasa es que hay cierta farsa. Uno puede creer que Obama dirige algo en Estados Unidos, pero Obama sabe perfectamente que si quisiera hacer las cosas más éticas, le pasa lo que a Kennedy. Pero ¿quién dirige a Obama? El Club de Bilderberg, el poder detrás del trono, las transnacionales. ¿Qué es el poder detrás del trono? El poder detrás del trono significa que hay hilos invisibles que llevan a cúpulas que se reúnen en Davos, que se reúnen en distintos... Hilos invisibles, pero hay gente que maneja esos hilos, Pero ¿no? por supuesto. Y no hay nombre de los hilos... Pero escúchame, a ver, yo te nombro los personeros visibles. Monsieur Hollande, el presidente de Francia, son títeres de hilos que dirigen más arriba. Más arriba que Holanda hay gente. Que Monsieur Hollande, pero escúchame, cuando Hollande quiere invadir Siria a lo que dé, en realidad no es él, pobre tipo. Él está obedeciendo a órdenes que recibe. Es decir, porque son mercenarios de la... Es una marioneta, digamos. Es una marioneta el presidente de Francia, por supuesto. ¿Y el de Uruguay? Y el de Uruguay es una submarioneta. A ver, es una marioneta manejada por una marioneta. Sí, claro. Es decir, en este momento hay que aplaudir porque es una submarioneta. Ese es de los títulos que yo quiero ese título. No, el presidente de Uruguay es una submarioneta. Yulisa Reynoso no es solo la Rosa Luna del Frente Amplio. Es además... La Rosa Luna del Frente Amplio. Claro, es la a Bella lo invitás a un asado. La virreina, la Rosa Luna. De fuego todo. A Bella, véngase a comer un asado. Che, no hay diario, pero tengo... Llega a Bella, está Yulisa, entonces qué, a los 5 minutos es un quilombo bárbaro en el asado. A Bella no lo podemos llevar a ningún lado. No, pero mirá que yo, si vos querés que yo diga mi estado de ánimo, es de una profunda alegría. Es decir, yo incluso hasta siento la alegría de construir y respeto muchísimo a un montón de gente sabia que no piensa como yo. Es más, debe ser muy aburrido estar siempre entre gente que piensa lo mismo. Sí, claro. Claro que sí. Y en un debate siempre es bueno no ganarlas todas, porque entonces no creciste. Está claro, pero a Bella, yo creo que es una cosa, ¿no? Porque me parece que es el mayor desafío de todos. Ya que estamos filosofando de alguna manera, ¿no? Logramos el día de mañana cortar el hilo invisible de todos los que manejan las marionetas. Sí. Los mandamos presos, si es necesario.
Y vamos a cambiar radicalmente este mundo manejado por personas que en realidad nos ponen marionetas ante la cara y hacen sus deseos realidad, que son enriquecerse, no sé, ¿pero por qué ese envanecerse, etcétera, etcétera? ¿Qué hacemos? ¿Cómo erradicamos este modelo e implantamos uno nuevo? ¿Qué modelo es ese? El modelo que sustituye a este gran modelo perverso que es el capitalismo manejado por el hilo invisible de los poderosos y sus marionetas. Por suerte la humanidad no quiere suicidarse, porque con el capitalismo vamos al suicidio. Es decir, yo fui de los jóvenes que peleó en el siglo XX, perdimos, pero el mundo siguió andando. Si hoy no se logra un cambio sustancial en el rumbo de la humanidad, se acaba el planeta. Esa es la diferencia. Y desgraciadamente el gobierno del Frente Amplio, como los partidos tradicionales, son cómplices de un modelo depredador y destructor. O sea que eso hay que cambiarlo. Ahora, la humanidad no le gusta suicidarse, entonces ya está dando señales interesantísimas de una sustentabilidad diferente. Vos tenés, por ejemplo, en Brasil, el movimiento de los Sin Tierra, que yo puedo discrepar muchísimo con él, que tiene proyectos de construcción de la seguridad alimentaria sobre la base de semillas nativas, muy interesante, para destruir el poder de Monsanto, el poder hambreador de Monsanto. Vos tenés en la selva lacandona, con el Ejército Zapatista de Liberación, un proyecto que recupera viejas tradiciones mayas que generalmente desarrollan una producción muy sustentable para un fuerte movimiento campesino muy numeroso. Vos tenés el proyecto actual de Cuba, que es interesantísimo, sobre la base de que antiguos predios que estaban dedicados a monocultivos como del azúcar, ahora se entregan en usufructo a familias que pueden trabajar en ellas, pueden producir lo que se les cante, pueden vender al precio que les parezca, lo cual los estimula mucho, pero que no pueden ni enajenar ni acumular. O sea que el modelo que vamos a implantar es un modelo de cooperativismo, de autogestión. El problema es que la autogestión, llamale cooperativismo, viene de un viejo concepto que los pueblos originarios manejaban, que era el trabajo en colectivo, el trabajo en comunidad, combinado con una serie de elementos que dicen que hoy la humanidad necesita tres bases, tres pilares ideológicos para sobrevivir. El saber académico que no se vende, que es un saber minoritario. La mayor parte de nuestros académicos están vendidos al agronegocio y al neoliberalismo. El saber académico que no se vende, el saber tradicional de los pueblos originarios y campesinos que aportan en diálogo con el saber académico, y el saber popular no tradicional que en los asentamientos, en las grandes favelas, está construyendo estrategias de supervivencia y de calidad de vida que tenemos que estudiar con más humildad. Dos cositas, ¿sabes? Una porque me quiero volver un par de casillas atrás con esta gente que maneja los hilos a nivel mundial, que son rostros, personas sin rostro en realidad, claro, con mucho dinero. Y Banco Mundial, por ejemplo, Organización Mundial del Comercio. El presidente del Banco Mundial. ¿Cómo los imagina en su vida diaria? ¿Es gente, por ejemplo, que no cree en el amor? Gente que en su vida cotidiana destrata a la gente que tendría rodea. Que ser unos hijos de puta, ¿no? Diciéndolo mal y pronto. ¿Cómo se imagina a Bella a los titiriteros? En el juicio de Nuremberg, un periodista norteamericano observaba a los criminales de guerra nazis y dice, no puedo entender. Dice, ven las fotos de sus hijitos y se ponen a llorar de ternura. No, la maldad pasa por otro lado y la ambición pasa por otro lado. Es gente gorda, es gente los gordos son pobres. No, mira, cuando yo era estudiante satirizábamos al burgués como una enorme panza con una cadena de oro. Cara de chancho a veces. Hoy en general los más ricos son esbeltos y se hacen tratamientos. En realidad la medio metrosexual es el titiritero. La gordura es expresión de una mala alimentación y los más ricos lo saben. Pero realmente Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, la tiranía de la Organización Mundial del Comercio, la tiranía de las grandes transnacionales como Monsanto, esos valen mucho más que Obama, esos están muy por arriba de Obama. Obama es un servidor de todo eso. Las Naciones Unidas son un servidor de todo eso. Los cascos azules están al servicio de la destrucción de la resistencia de los pueblos en el Congo, en Haití, y tratan de someter a los pueblos y destruirlos. Esa es la verdadera. Digamos que el titiretero se junta con los demás titireteros en Bilderberg. Exacto. Caga a miles de millones en un rato y después se va a correr la 10 de Nike. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos saben que el mundo así no puede seguir y están construyendo su arca de Noé. Pero para eso necesitan que todos nosotros miremos todo el tiempo a Tinelli, para construir ellos su arca de Noé. ¿Y cuál es su arca de Noé? Su arca de Noé son pequeñas burbujas
que ya están empezando a construirse en Europa, de aire puro, de agua pura, de comida orgánica, con una policía robotizada y el control total sobre nuestras vidas, que empieza con la XO que nuestro adolescente busca, y entonces el satélite sabe qué es lo que le interesa a nuestro adolescente y qué es lo que no interesa para manipularlo, que sigue con la tarjeta de crédito, con que el viejito tenga que cobrar su jubilación por dinero virtual, a los efectos de saber quién ingresa, qué egresa, dónde está, y con el celular, que yo fui a ver a mi hermano en Italia, nos encontramos en Praga, y con este pequeñito y primitivo celular de Ansel, yo bajo en el aeropuerto de Praga y me dice, Ansel le da la bienvenida al país checo. Es decir, el sistema de control, cámaras, etcétera, etcétera, sobre nosotros, a los efectos de reprimirnos eventualmente. Pero si ¿por qué no vez... lo ve como una asociación de Antel con alguna telefonía checa que le da la posibilidad de llamar acá a Uruguay si le pasa algo? Bueno, eso sería interesante, pero ¿no? Desgraciadamente lo que ha salido a luz sobre la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana, sobre la falsa indignación de Angela Merkel, la preocupación de la presidenta... ¿Pero por qué no tiró el celular? ¿Por qué no tiró el celular? Si lo están controlando y usted tiene un objeto de control en el bolsillo de su Te voy a camisa. contar una cosa sobre la cual nadie me pidió reserva. Hace poco llegaron una delegación de gente haitiana que está en la Resistencia, y nos reunimos y dijo, yo le voy a pedir una cosa, yo voy a dar nombres de gente que está acá trabajando, denunciando la situación en Haití, denunciando los cascos azules, pero señora Bella, si yo le voy a pedir un favor, agarre su celular, sáquele la batería y póngala bien lejos del celular, porque usted se queda tranquilo acá, pero yo vuelvo a Haití y en Haití los cascos azules están trabajando con los servicios de inteligencia norteamericanos para asesinar todo conato de resistencia. Y yo le dije, sí, tenés razón. Realmente hay cosas que usar la computadora, usar el celular. Pero que decía que estaban pinchando su teléfono, por ejemplo, en ese momento. Que eventualmente podrían estar pinchando por la presencia de haitianos, que lógicamente son un peligro para toda la estrategia de las Naciones Unidas de destruir al pueblo haitiano. Usted cree en las teorías de la conspiración, obviamente. No. Yo no sé a qué le llamás teoría de la conspiración. Yo creo en la teoría de las evidencias. Pero hay evidencias. No son teorías, son conspiraciones. Son conspiraciones a secas. A Bella, quiero preguntarle la última cosa. Se ha ido de larga, ¿no? Ha sido interesante. Pero lo mencionó, ¿no? Al pasar a Tinelli como ese efecto idiotizante. Ajá. Por ejemplo, Tinelli, ¿es un titiretero o es una marioneta? Yo creo que ante todo es un infeliz. Es decir, yo creo que a veces hay una cosa que desgraciadamente Tabaré influyó mucho, el presidente Tabaré, ¿no? De generar un odio antiargentino. Uh-huh. La gente debería saber que en Argentina hay productos de televisión que son maravillosos. La culpa en Argentina tiene, como todo país grande, un mercado que da para todo, para la basura de los chismes y para programas culturales formidables, algunos de los cuales los compra Canal 5, y lo bien que hace. Entonces los argentinos son así. No. Los enormes responsables de nuestra idiotización televisiva son los empresarios uruguayos que compran eso. Uh-huh. En Argentina hay de todo. Pero eso de Fahrenheit 451, ¿no? De la televisión estupidizante y que la gente no tenga tanto acceso a la información, al conocimiento. Vuelvo a la pregunta. Las personas que están detrás de estos negocios, pero a la vez son conductores de programas, ¿ellos forman parte de la conspiración o...? Tenés de todo ahí, tenés gente maravillosa. O simplemente están siendo usados por otros. Tenés gente maravillosa que te hace pensar y te hace reflexionar, desde la historia de Elvis Presley hasta cosas culturales, a gente que realmente contribuye muchísimo a la estupidización. Eso va en la conciencia de cada uno. Bien, tenemos que quedarnos por acá, Bella. Le agradecemos mucho arrimarse a Suena Tremendo. No sabes cómo te agradezco, porque como partido chico que no tenemos representación parlamentaria por un error legal, el que se nos dé acceso a medios tan importantes y con tanta influencia, para nosotros es muy importante. Lo vamos a volver a invitar más Muchas adelante, gracias. Porque va a haber varias instancias en un año electoral. Y si podés polemizar, si podés, nosotros no somos jerárquicos. Un candidato a presidente con un edil, con un alcalde, un candidato a vicepresidente. La polémica que ayuda, que enriquece, respetuosa, quiere debate a Bella. Más lindo todavía. Después de la tanda vamos a escuchar una banda que no sé si la conoce, se llama Rage Against the Machine. ¿Alguna vez la escuchó nombrar? No, pero si es Against the Machine es interesante. Es odio o ira hacia la máquina o el sistema. Es un grupo de rockeros
norteamericanos, marxistas, todos estudiosos de la universidad. Claro, aunque no creo que las máquinas tengan la culpa, pero pero tienen ese discurso, ¿no? Interesante. Antiglobalización, contra el capitalismo, y sería bueno que en algún acto de unidad popular sonara algún tema de Rage Against the Machine. Tenemos rockeros y tenemos raperos, ¿eh? Ahí está, por eso. Así que muy bien. Por eso lo digo.